Las negociaciones entre Vladimir Putin y Vladimir Zelensky podrían llevarse a cabo directamente en los Estados Unidos de América por invitación de Donald Trump, y a Vladimir Putin le será muy difícil rechazar ese formato. Y parece que ahora están tratando de acorralar a Putin como a una rata en una nueva trampa. Vladimir Zelensky está jugando una partida diplomática en la que a Putin casi no le quedan jugadas maestras para salir vencedor. En los últimos días, el presidente ucraniano hizo algo que cambia el propio marco de la conversación sobre la paz. Él no solo volvió a invitar a Vladimir Putin a la mesa de negociaciones, no, él empezó a elegir el lugar y el formato de las negociaciones de tal manera que la negativa de Putin se vea lo más vergonzosa posible. Y es aquí, en estos detalles, donde se esconde toda la esencia del momento actual y la razón por la que en Europa se empezó a hablar de que las negociaciones podrían comenzar ya este verano. Me llamo Oleg, Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, primero los hechos. Vladimir Zelensky declaró que en una conversación telefónica con Donald Trump, el 14 de junio se discutió la posibilidad de organizar una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en territorio de los Estados Unidos de América. Bueno, yo agregaría, por ejemplo, en Alaska. La formulación que él usó expone a los propios Estados Unidos de América. Bueno, yo agregaría, por ejemplo, en la misma Alaska. La formulación que él usó revela la propia intención. Se podría organizar una reunión así en los Estados Unidos de América, en un formato en el que sería mucho más difícil para Putin rechazarla, al menos al presidente Trump. Ese es un matiz clave. Ucrania está trasladando la carga del rechazo. Ahora, si Putin dice que no, o como él dijo que no ve sentido en las negociaciones, él le está diciendo que no a Zelensky, sino personalmente a Donald Trump. Es decir, a la persona a quien el Kremlin idolatra públicamente como el único socio sensato en Occidente. Además, en esta situación, Putin simplemente acumula sus propias negativas a negociar, lo que debería motivar a Donald Trump a finalmente pasar por fin a asestar golpes contra ese caradura de Vladimir Putin. Paralelamente, hay una segunda línea, y esa es la europea. Como se supo, Ucrania lo discutió con Estados Unidos y Francia. La posibilidad de reunirse con los rusos y personalmente con Putin al margen de la cumbre del G7 con la participación de todos los estados democráticos, justo en estos días. Zelensky explicó la lógica de este foro en particular de manera bastante directa. En la cumbre del G7 hoy están Donald Trump, Macron, Starmer, Merz, el líder de Canadá, o sea, europeos más América. Y es una muy buena oportunidad para reunirse todos juntos con Vladimir Putin, sentarse en una mesa grande y por fin empezar a llegar a acuerdos sobre todo. Les recuerdo que la cumbre se lleva a cabo del 15 al 17 de junio en Evian, Francia, a orillas del lago de Ginebra. Y según las palabras de Zelensky, Estados Unidos aceptó invitar a Vladimir Putin a la reunión, que podría comenzar ya el lunes. Según las fuentes, la invitación fue transmitida por varios canales al mismo tiempo, a través de intermediarios, diplomáticos, incluso por medio de la inteligencia y directamente a la parte rusa. ¿Y qué hay de Putin? Pues Putin vuelve a alimentarse en exceso. Se cagó, disculpen. A nivel retórico, la respuesta sí se escuchó y es absolutamente reveladora. Peskov hoy declaró que, a nosotros no nos invitaron directamente allá. Dice que no hubo contacto directo entre Kiev y Moscú respecto a una reunión así en la cumbre del G7. Pero él omitió que esa invitación, de nuevo, fue hecha a través de intermediarios, diplomáticos e incluso de los servicios de inteligencia. Y luego Peskov repitió el viejo mantra, dice que si Zelensky está dispuesto a hablar de eso de manera responsable y seria, siempre puede venir a Moscú, donde será recibido. O sea, el único lugar que Putin está dispuesto a reconocer es la capital del Estado agresor, a donde el líder de un país en guerra no puede ir por definición. Como pueden entender, eso no es una invitación al diálogo. Es una manera de evitar el diálogo, salvando las apariencias y mostrando a la chusma rusa que, supuestamente, su líder todavía es muy fuerte. Como diciendo, miren, yo invito a Zelensky a Moscú, pero él no viene. Pero en realidad la gente sensata entiende que eso es cobardía. O sea, Putin entiende perfectamente que nadie piensa ir a esa apestosa Moscú y que nunca irá, y por eso dice, ve a Moscú. Ve a Moscú, ándale, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? La cuestión es que todas las guerras siempre terminaban con negociaciones en territorio neutral. A Putin ya le dicen directamente, vamos a reunirnos en territorio neutral. Elige el lugar, la hora, dilo, vamos. Nadie va a ir a tu apestosa Moscú. Ya, olvídalo.
Pero Putin tiene miedo, simplemente se orina encima, como un niño. Ahora lo más importante, ¿por qué Putin realmente no quiere negociar? Aquí la versión pública del Kremlin y las evaluaciones de los analistas occidentales difieren radicalmente. La versión de Moscú gira en torno a Alaska. Lavrov, ayer 15 de junio, declaró que Rusia cuenta con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por Putin y Trump el 15 de agosto del año pasado en Anchorage, y que los componentes clave de este acuerdo fueron propuestos por los propios Estados Unidos, y Putin simplemente los aceptó. Y supuestamente si esto no se cumple, entonces Putin no quiere ver ni hablar con nadie. El problema es que no existe ningún texto publicado de estos acuerdos en Alaska. La parte rusa no dice públicamente qué exactamente se acordó. Y la interpretación más común, recalco interpretación, es que supuestamente Trump estuvo de acuerdo en entregar todo el Donbass a Rusia, aunque Trump negó públicamente la existencia de tal acuerdo. Y aquí la mecánica del juego del Kremlin es la siguiente. Moscú explota la ausencia de un documento oficial para atribuir retroactivamente a esa reunión en Alaska un contenido que le conviene. Y mostrar a Rusia como dispuesta a la paz, como una parte que supuestamente está siendo engañada de forma traicionera. Es lo mismo que cuando la Rusia sucia utilizó una supuesta promesa verbal de no expandir la OTAN hacia el este como pretexto para atacar a Ucrania. Una vez más, cuando los rusos dicen que la OTAN alguna vez les prometió no expandirse hacia el este, siempre surge la pregunta, ¿dónde está el documento? ¿Dónde? Y entonces los rusos dicen, bueno, nos lo prometieron verbalmente y no cumplieron la promesa. Si existió tal promesa, nadie lo sabe. Lo mismo está ocurriendo ahora con respecto a Alaska. Si hubo un acuerdo entre Putin y Trump sobre Donbass, nadie lo sabe. No hay ningún documento. Y ahora los rusos dicen, bueno, nos prometieron verbalmente que así sería. Por eso estamos esperando que se cumplan esos acuerdos que tal vez ni siquiera existieron. Los centros de análisis occidentales ven en esto algo completamente diferente. Por ejemplo, el Instituto para el Estudio de la Guerra lo formula así. Ucrania sigue demostrando su disposición a una reunión de líderes, mientras que el Kremlin muestra un deseo continuo de alcanzar objetivos militares maximalistas y una total falta de voluntad para negociar. A la carta abierta de Zelensky del 4 de junio con la propuesta de un alto el fuego y una reunión personal, Putin respondió que había visto la carta por encima, pero que no veía sentido en reunirse. Al mismo tiempo, como señala el Instituto para el Estudio de la Guerra, ni Estados Unidos ni Rusia han publicado ninguna declaración o comunicado sobre el supuesto acuerdo alcanzado en Alaska, y el Kremlin una y otra vez explota esta ausencia de documentos oficiales. La raíz del problema está en la visión distorsionada del mundo de Vladimir Putin, y eso, posiblemente, es la observación más inquietante de toda esta historia. Putin sigue creyendo que la victoria militar de Rusia es inevitable, a pesar de los datos que indican lo contrario. El mismo Instituto para el Estudio de la Guerra formula directamente el diagnóstico. Las declaraciones de Putin sobre la situación en el campo de batalla no son compatibles con los hechos disponibles, lo que indica que el mando militar ruso no le proporciona a Putin inteligencia confiable sobre la situación real. En otras palabras, la persona de la que depende el fin de la guerra toma decisiones basándose en informes adornados de sus propios generales. Por eso, según los analistas, la negativa de Putin a reducir el gasto militar y poner fin a la guerra indica que él cree que puede ganar en el corto o mediano plazo. Pero así fue también a principios de 2025, pero Putin aún no ha ganado. Pero la realidad para el Kremlin está empeorando, y de esto ya habla el propio Zelensky, y de hecho las cifras lo confirman. Hoy Zelensky dejó en claro que Ucrania ya tiene esas cartas en la mano. Las tropas rusas intentaron avanzar en 12 direcciones durante la ofensiva de primavera-verano, sin embargo, casi en todas partes perdieron la iniciativa. El lento avance de los rusos solo se observa en 2 o 3 zonas, donde Rusia ha concentrado una enorme cantidad de personal y equipo. Y aquí nace una frase simbólica y hermosa, yo lo diría así, en el año 2025, en la Casa Blanca, Trump le lanzó a Zelensky esa misma frase, diciendo que pues Ucrania no tiene cartas en esta guerra. Ahora Zelensky de hecho responde que ya tienen cartas. Según él, Ucrania se ve mejor que Rusia en cuanto a ataques de alcance medio y largo. Este año está planeada la producción de unos 10 millones de drones y la capacidad permite duplicar esa cifra hasta 20 millones, pero para eso se necesita dinero. También calificó como un pilar de estabilidad la decisión de los socios de asignar 90.000 millones de euros en apoyo europeo.
Y este trasfondo militar es la verdadera respuesta a la pregunta de por qué Vladimir Putin evita la mesa de negociaciones. La lógica es muy simple. Cualquier negociación siempre fija el statu quo, y el statu quo para Rusia empeora cada mes. ¿A qué me refiero? Refinerías de petróleo en llamas, terminales incendiados, el procesamiento de petróleo en Rusia está en su nivel más bajo en 16 años. El gasto militar ya representa la mitad del presupuesto ruso. Sentarse a la mesa ahora. Eso significa admitir que el guerra relámpago se ha convertido en una guerra de desgaste, que Rusia está perdiendo económicamente. Por eso el Kremlin elige la táctica de alargar el conflicto bajo el pretexto de ciertos acuerdos que nadie ha visto. ¿Y se llevarán a cabo las negociaciones en un futuro cercano? Bueno, a corto plazo casi seguro que no, en la cumbre del G7 definitivamente no, y en Estados Unidos en un futuro cercano probablemente tampoco. Los líderes europeos ahora están tratando de convencer a Trump de aumentar la presión sobre Rusia y de apoyar, por ejemplo, la producción conjunta de drones para Ucrania. Y ese es, en general, el sentido final de todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Ucrania está llevando la diplomacia a un modo en el que cada negativa de Moscú se documenta públicamente ante los ojos de Donald Trump y de toda Europa. Es decir, Zelensky ya no está tratando de convencer, está poniendo trampas de cortesía. En diplomacia existe ese concepto, trampas de cortesía, de las cuales cualquier salida de Putin parece una huida. Y por eso podemos afirmar que las negociaciones no comenzarán en un futuro cercano, no porque no haya a quien proponerlas, que no haya una plataforma, y así sucesivamente. No comenzarán. Simplemente porque a la persona en el Kremlin le da mucho miedo admitir que es un viejo, un anciano débil que ya ha perdido. Aquí lo voy a dejar en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube. Les estaré agradecido por eso. Eso lo pueden hacer con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.